El político de izquierdas Íñigo Errejón rechaza las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre él como denuncia falsa. Y desde Podemos ya descalifican a Íñigo Errejón como alguien de extrema derecha. Veámoslo. El caso de Íñigo Errejón nos está ayudando a ver con absoluta claridad la hipocresía y los enormes riesgos que representan las políticas de identidad de la izquierda para el Estado de Derecho. Recordemos que la actriz Elisa Mouliá denunció al político de izquierdas Íñigo Errejón por agresión sexual, unos hechos supuestamente cometidos en el año 2021 y que hasta este momento no habían merecido por parte de Mouliá una denuncia. En un Estado de Derecho deberíamos decir que Íñigo Errejón es absolutamente inocente hasta que se demuestre lo contrario en un procedimiento penal garantista. Ha de ser el juez quien evalúe toda la evidencia disponible y llegue a una conclusión tan imparcial e insesgada como sea capaz sobre si Íñigo Errejón es culpable o no lo es. Pero prima facie, hasta que se pruebe más allá de toda duda razonable, Íñigo Errejón y cualquier otra persona acusada de cualquier delito debe ser considerada inocente. Pero en este punto, claro, nos topamos con la hipocresía de la izquierda respecto a esta cuestión. Y es que, por un lado, Íñigo Errejón, sumándose al carro del feminismo colectivista allá por el año 2020, sentenció que las denuncias falsas no existían. No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres. Y claro, si no hay denuncias falsas, si todos los hechos que denuncia una mujer respecto a una agresión sexual deben ser considerados prima facie como ciertos, pues entonces ahora mismo a Errejón no le quedaría otra que salir esposado, que reconocer que es un agresor sexual, porque así lo dice Elisa Mouliá, y diciéndolo una mujer, la denuncia no podrá ser falsa. Sin embargo, ¿qué ha hecho Íñigo Errejón con todo el derecho del mundo? Pues obviamente tratar de defenderse ante los tribunales, señalando que la denuncia de Mouliá es una denuncia falsa. Ya es casualidad que no existan las denuncias falsas y que justamente a ti te toque una. Pero he de decir, este no es el único gesto de hipocresía que ha exhibido Íñigo Errejón con respecto a esta cuestión. Y es que el procedimiento penal contra Errejón se haya temporalmente paralizado debido a que el abogado de Elisa Mouliá está de baja y el juez ha decidido archivar temporalmente la causa hasta que regrese de la baja. Y claro, esto lo que provoca es un alargamiento del procedimiento donde, por culpa de Íñigo Errejón y de otros de su entorno ideológico, en lugar de prevalecer la presunción de inocencia en favor de Errejón, de tal manera que mientras se alargue el procedimiento a Errejón no le afecta, porque él, hasta que el juez declare lo contrario, es inocente, como esta presunción de inocencia ha sido enterrada por Íñigo Errejón y por su entorno mediático, ahora claro, Íñigo Errejón es considerado por la opinión pública presuntamente culpable y cuanto más se retrase la resolución de este procedimiento, más se extiende ese periodo de agonía donde la presunción de culpabilidad pesa sobre Errejón. Y eso evidentemente genera una situación de absoluta indefensión para Íñigo Errejón, quien ni siquiera ha podido declarar ante el juez las razones por las que considera que la denuncia de Mouliá es una denuncia falsa. De esas que no existían, pero ahora sí existen. Una denuncia falsa. Es que Íñigo Errejón no ha podido ni explicarse. Y mientras no se explique y el juez termine resolviendo en una dirección o en otra, se le sigue considerando mediáticamente presunto culpable, porque ese es el mundo que han ayudado a crear Errejón y los suyos. Pues bien, ¿cómo creéis que ha reaccionado Errejón a esta situación de indefensión jurídica que él ha contribuido a crear? Pues pidiendo poco más o menos que una especie de procedimiento de excepción para personas de especial relevancia pública como él. La letrada de Errejón insta al magistrado a que reabra la causa para que éste pueda declarar a la mayor brevedad y que se requiera a la actriz para que en un plazo máximo de 24 horas designe un nuevo abogado de su confianza que pueda hacerse cargo de forma inmediata
de su representación letrada. En este contexto, su defensa, la de Errejón, recuerda que este caso no es un procedimiento civil, sino uno penal, excepcionalmente mediático, en el que se imputan graves conductas y en el que cada día que transcurre sin poder dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor, eso va en detrimento público de su honor y de su derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, y también dada la excepcional trascendencia mediática del proceso, no menos excepcional debe ser el respeto de los derechos procesales que amparan al señor Errejón para evitar las graves dilaciones indebidas que pretende la letrada hasta su reincorporación dentro de más de 16 semanas, marzo o abril de 2025, se pregunta la abogada de Errejón. O sea, fijaos en el despropósito. Errejón y los suyos han ayudado a crear un clima tóxico donde se ha enterrado la presunción de inocencia, donde el hermana yo sí te creo o no existen denuncias falsas significa que cualquier hombre que haya sido acusado de perpetrar violencia sexual contra una mujer debe ser considerado presuntamente culpable, y claro, como ahora se está dilatando, probablemente con mala fe procesal, pero se está dilatando el procedimiento, pues entonces Íñigo Errejón dice: oye, que mi presunción de inocencia, en este mundo en el que esta presunción de inocencia ya no existe y donde se está alargando artificialmente el procedimiento dentro del que soy mediáticamente presunto culpable, pues eso va en detrimento de mi honorabilidad, de mi imagen pública. Pues claro, ese es el mundo que tú has contribuido a construir. Y como ahora no te gusta que ese mundo se te aplique a ti, pues estás reclamando un procedimiento de excepción. No menos excepcional debe ser el respeto a los derechos procesales que amparan al señor Errejón y a todos los otros señores que no son Errejón y que durante años, o lustros, o décadas, se han visto sometidos a esta misma jauría en contra de su presunción de inocencia. Los derechos procesales de todos esos señores que Íñigo Errejón contribuyó a enterrar acusándolos de extrema derecha, esos derechos procesales no contaban, ¿no? Solo cuentan, al parecer, los derechos procesales de la casta, de los que están por encima del vulgo, pero al vulgo, claro, hay que aplicarle otras reglas. Pero bueno, si creéis que la hipocresía de Errejón ya es suficientemente desquiciante, atención a las declaraciones de la eurodiputada de Podemos, Isabel Serra, acusando a Íñigo Errejón de ser de extrema derecha, por haber afirmado, en este caso en el que él está siendo acusado, que la acusación de la actriz Elisa Mouliá constituye una denuncia falsa. Bueno, pues yo creo que el mismo Errejón dijo en un tuit, hace no sé cuándo fue ese tuit, en el que decía que no hay denuncias falsas, ¿no? Yo creo que ese discurso es un discurso de la ultraderecha, en el que dices que hay mala fe por parte de una denuncia, por parte de una mujer que ha denunciado unos hechos. Yo creo que lo importante por nuestra parte es estar del lado de las víctimas, estar del lado de todas las mujeres que denuncian violencia sexual, que denuncian agresiones sexuales, y de ese lado estamos en Podemos. Desde luego, al menos de momento, Podemos es coherente en sus razonamientos. Si dices que una denuncia por violencia sexual es una denuncia falsa, entonces eres de extrema derecha. Eso es lo que decía Íñigo Errejón hace 4 años y lo que ahora aparentemente no se aplica a sí mismo, pero sí le aplica Podemos, al que no deja de ser su enemigo político. Podemos le está diciendo: estamos de acuerdo en lo que decías hace 4 años. Tú afirmabas que rechazar una denuncia como falsa era de extrema derecha, ahora lo haces tú, por tanto tú ahora eres de extrema derecha. Pero que este razonamiento sea coherente, y de momento lo sigue siendo, no significa que no sea un razonamiento tenebroso y peligrosísimo para el Estado de Derecho. Al final, y en última instancia, lo que está diciendo Isa Serra es que si un acusado defiende su presunción de inocencia contra una parte acusadora, que en este caso sea mujer, entonces ese acusado que está tratando de hacer prevalecer su presunción de inocencia es de extrema derecha. Que si no admites que los hechos denunciados son ciertos, o al menos que son verosímilmente ciertos, es decir, que no cabe en absoluto que la parte acusadora se haya inventado los hechos y los haya retorcido para tratar de que seas injustamente condenado, si eso es imposible y a alguien se le ocurre plantear que esa imposibilidad puede llegar a ser cierta en su caso, pues entonces aquel que intenta defender su absoluta inocencia respecto a unos hechos acusadores formulados, ese ha de ser visto
como alguien de extrema derecha o cómplice de la extrema derecha. Vamos, supone enterrar el Estado de Derecho, las garantías procesales que ahora sí reclama Errejón para el caso de los hombres acusados por violencia sexual. En definitiva, el caso Errejón está siendo muy ilustrativo de la hipocresía y del peligro al Estado de Derecho que representa a la izquierda, o al menos una parte de la izquierda, que ha reemplazado las garantías procesales de ese Estado de Derecho por la supremacía de las políticas de identidad. Lo que busca esa izquierda es instaurar coactivamente la desigualdad ante la ley dentro de una sociedad. No solo desigualdad del hombre frente a la mujer dentro de un procedimiento penal, sino también desigualdad entre los privilegios de las élites, que por supuesto integraría esa izquierda, y el pueblo llano al que se le aplicarían esos principios de inequidad. Reclaman igualdad, pero en el fondo lo que desean es opresión y privilegio.